Nos encontramos ahora en el extract número 6 del tema número 3 y seguimos con la segunda parte de geodinámica. Recuerda que todo el video completo lo puedes encontrar en nuestra plataforma privada en el grupo de Facebook llamado Wikigeo C3 San Marcos. Así que continuamos de una vez. Si quieres acceder a nuestro grupo, te voy a dejar las características que necesitas en la descripción del video. Ahora, cuando estuvimos hablando en el extract número 5, te mencionaba que la geodinámica se dividía en dos: la geodinámica endógena y la geodinámica exógena. La siguiente clase va a ser de geodinámica exógena. Por ahora estamos tomando la geodinámica endógena y te dije que se dividía en tres manifestaciones. ¿Cuáles eran? Lo que era el diastrofismo, teníamos al vulcanismo y teníamos a los sismos. El diastrofismo lo hablamos todo el extract 5. Ahora nos vamos a enfocar a hablar de qué: de los vulcanismos o volcanes simplemente, y también de qué: de los sismos o también llamados seísmos. Así que espero que aproveches al máximo esta pizarra. Comenzamos con el vulcanismo. El vulcanismo consiste justamente en la expulsión del material fluido en el interior de la Tierra. Por ejemplo, podemos encontrar en la Tierra muchas veces fallas. Recordemos que las fallas eran rupturas, y cuando hay esas grietas, cuando hay esas fracturas o cuando hay esas grandes fallas, como se denominaba al comienzo, vamos a encontrar que el magma que está en el interior de la Tierra, recuerda que la Tierra está en movimiento y eso genera corrientes convectivas. ¿Y te acuerdas que las corrientes convectivas eran movimiento de magma debajo de dónde? Debajo de la superficie. Ese material sale expulsado y eso se denomina vulcanismo. Los volcanes se pueden formar de dos maneras importantes. Uno puede ser como el ejemplo que te acabo de mencionar: dos placas tectónicas vienen. Te acordarás de la subducción. ¿Te acuerdas de la subducción? La más poderosa, la más fuerte, subducía a la otra placa, y recuerda que la placa de Nazca hacía el papel de la subducción y hundía la placa sudamericana. Pero recuerda la isostasia, era el equilibrio de la corteza. Si acá la hundes, ¿qué pasa cuando la hundes? En el otro lado, ¿qué cosa? Se levanta, pero a mayor hundimiento, mayor levantamiento. Y va a haber tanta fuerza que en un momento la placa no soporta y se rompe y genera una fractura. Y esa fractura hace que el magma pueda expulsarse. Es por eso que la fosa más profunda de Perú la vamos a encontrar en el sur del país, frente a Tacna. Y justamente como hay una gran abertura ahí, hay también una gran fractura en esa zona. Por eso la mayor cantidad de volcanes la vamos a encontrar en el sur del país. Vamos con el concepto, a ver, ¿qué tanto vamos aprendiendo? Dice, el vulcanismo se produce cuando el material fundido, o sea, hablamos del magma, en el interior de la Tierra sale a la superficie. Cuando eso se eleva y sale a la superficie, se llama lava. Entonces, ¿la lava y el magma es lo mismo? No. El magma es cuando está en el interior de la Tierra y cuando sale se llama lava. A ese manto fluido que sale de los cráteres de los volcanes se denominan también colada de lava, ¿sí? O tienes otro nombre también. A través de las grietas o fisuras o simplemente orificios. Vemos el volcán acá, vemos una chimenea, que es este cono de acá, esta chimenea es el cono. Bueno, el cono es esto de acá, pero vemos como un tubito, ¿no? O sea, una gran abertura circular que viene de la cámara magmática hacia la parte de la superficie. Entonces acá tenemos una chimenea lateral, tenemos un cráter, tenemos un cono y la gran cámara magmática. Entonces, los volcanes, que normalmente son expulsiones de grandes cantidades de magma o material fluido a gran temperatura, recuerda también, niño, que se manifiesta de dos maneras. Uno es de manera intrusiva y la otra es de manera, ¿qué cosa? De manera extrusiva. Profesor, intrusiva, extrusiva. Cuando hablamos de intrusiva, o sea, dentro, en cambio la otra es extrusiva. Acuérdate la ex, ¿qué significa? Que está fuera. Extrusiva. Por ejemplo, en las extrusivas dice así: el magma es expulsado por las corrientes convectivas. ¿Te acuerdas que te decía que debajo de la Tierra había corrientes convectivas? Era magma en movimiento. Sale expulsado y eso se denomina justamente un material extrusivo. Mucho de ese volcán se va a solidificar y va a formar, recuerda, rocas ígneas extrusivas o plutónicas, porque es magma, es lava en realidad, que se ha solidificado sobre la Tierra, pero se ha vuelto duro, se ha vuelto una roca ígnea. Entonces, otro, dice, formamos lava, claro, es lo que sale. Formamos dorsales. ¿Te acordarás que cuando vimos en el extract 5
hablamos que las placas tectónicas, ¿qué causan? Se separan, y al separarse el magma salía y formaba montañas dentro del mar. Esos son las dorsales. Encontramos a los geysers. ¿Te acuerdas de los geysers? ¿Ha visto, por ejemplo, esa película La Era de Hielo? En la parte cuando los animales van corriendo la corteza, hay una parte donde los animales que van corriendo la corteza se topan con un vapor de agua que sale a mucha presión desde el interior de la Tierra, ¿no? Justamente acá lo tenemos en el dibujito, los geysers. Los geysers son pozos de agua subterráneos, ¿no? Que la temperatura, por estar cerca del volcán, aumenta tanto la Tierra que empieza a levantarse vapor de agua. Pero encontramos a veces en algunas zonas grietas. En esas grietas el agua se funde, el agua cae y llega a cierta profundidad. Y como a mayor profundidad, mayor temperatura, ¿qué pasa con el agua? El agua se evapora, sube de nuevo y forma un lago. Esos lagos calientes se llaman las famosas aguas termales. ¿De qué se usa acá? Entonces, las aguas termales son lagos, pero lagos de aguas calientes producidos a través de grietas donde el agua justamente se ha tenido que meter. Otra. Encontramos también a los volcanes, que obviamente es lo que estábamos hablando, las sulfatoras, fumarolas y piroclastos. En la dinámica exógena, chicos, a veces cuando el volcán erupciona, vamos a encontrar unas nubes, pero unas nubes muy negrotas. Son nubes ardientes. Si esas negrotas ardientes son nubes cargadas de mucha ceniza. No sé si has visto no una negra ardiente, sino unas nubes grandotas, ¿sí? Negras, que tienen cenizas. Esas cenizas se llaman piroclastos. Son materiales finos o materiales un poco más gruesos que a veces salen de los volcanes y justamente se depositan alrededor de toda un radio de cierta distancia alrededor del volcán. Entonces el piroclasto es un material sólido que es expulsado por volcanes a través de nubes muy grandotas, que son nubes ardientes o nubes piroclásticas, se le llama también. Encontramos también a las sulfatoras. Por ejemplo, podemos encontrar cerca de un volcán una zona donde esté saliendo tipo gases, muchos gases. Gases alrededor de zonas de cenizas y zonas de depósitos de azufre. Cuando pasa eso, de ahí cuando encontramos ese vapor de gases saliendo, justamente se llama sulfatora. Normalmente producen suelos llanos. O sea, imagínate ver un suelo llano, no ves alrededor ningún cráter, pero ves según estudios, vamos a encontrar un volcán de manera horizontal sin una elevación. O sea, no tiene elevación el volcán, está a nivel del suelo. Cuando esos gases salen de ahí se llaman más o menos así, sulfatoras. Y las fumarolas son la cantidad de gases que expulsa un volcán en el mismo cráter o alrededor de él también. También se puede encontrar así. Ahora vamos a mencionar al volcanismo intrusivo. Recuerda que esto consiste en que el magma no salga del interior de la Tierra. O sea, el magma no sale, se solidifica dentro de la Tierra. A esas solidificaciones dentro de la Tierra se denominan plutones. Por ejemplo, los plutones hay de muchas formas. Tenemos una que es recontra grandota. Mira, imagínate toda esta es grandota. A esto se llama batolito. Pero dentro del batolito vamos a encontrar características muy diferentes, ¿sí? De repente masa de magma que todavía no ha sido solidificada del todo, y eso se denomina xenolitos. Si encontramos nosotros, por ejemplo, que el Plutón, recuerda, el Plutón es una solidificación del magma. Si ese Plutón terminó de manera vertical, se le llama dique. Si terminó de manera horizontal, se le llama sil. Si terminó como una forma de hongo, lacolito. Si fuera así, mira, o sea, está así. Imagínate, bueno, no tengo ahorita nada. Imagínate así, o sea, el acolito es como una línea horizontal. Imagínate una línea horizontal acá, un estrato, una capa de la Tierra y se ha levantado como un domo, ¿sí? Eso se llama lacolito. Ahora, un lopolito es parecido, pero ya no está hacia la parte de manera convexa, sino está de manera cóncava. Pero recuerda, es así, está plano y después baja. Profesor, pero ¿se sobreentiende? No, porque a veces hay parte de la roca, o sea, imagínate así. Imagínate, mis dedos de acá son los planos. Esto acá está formando ahorita un lacolito. Pero si esto fuera el plano y estamos haciendo así, eso se llamaría un lopolito. Pero si vemos que el estrato como que cae y se forma así, o sea, ya no es el plano y cae, sino que todo eso también cae de manera cóncava, a eso ya se llama facolito. Imagínate de nuevo, ustedes por los términos pueden molestarte. Imagínate una línea horizontal.
Ahora, en esta línea horizontal, el magma se forma así tipo una cúpula, como la que estás viendo acá. A eso se llama lacolitos. Si fuera al revés la cúpula, o sea, la línea ya no viene así simplemente, ya no viene así, sino que la línea viene hacia abajo, ya no se llama entonces lacolito, sino eso se llama lopolito. Pero un facolito, ¿qué cosa es? Cuando ya no viene recta, sino que la base también baja. O sea, todo baja. Ya no se forma tipo un chupo hacia abajo, sino que todo baja de frente. ¿Entendiste la diferencia entre lacolito, facolito y lopolito? Si no retrocede el video, no hay ningún problema, lo puedes notar ahí cuantas veces sean necesarias. Ahora, profesor, pero esas partes del interior de la Tierra que se ha formado, ¿se notan sobre la superficie? Sí. ¿Por qué? Porque esto se formó, ¿por qué? Porque el magma quiso salir por acá. El magma quiso salir pero no pudo. Y al no poder, ¿qué pasó? Imagínate así, tienes a la superficie, el magma quiere salir pero no puede. Entonces, ¿qué hace? Se abulta y arriba se eleva. Te puede pasar que tu cerrito se haya formado no por de repente por un plegamiento en sí, o sea, sino porque se ha formado magma en el interior de la Tierra, quiso salir y al no poder se elevó con la superficie. Entonces, ahí también vamos a encontrar esto. De manera intrusiva encontramos a los diques, a los sil, cenolito, atolito, lacolito, lopolito, facolito. Son nombres medios extraños, pero que caballero, chicos, hay que aprenderlo. No vaya a ser que San Marcos nos ponga por ahí una pregunta datera, pero profe, San Marcos no es datero. Bueno, San Marcos ha demostrado que te puede preguntar de todo un poco, así que mucho cuidado con eso. Continuamos entonces con los seísmos o sismos. Siempre me topo con preguntas así. Profesor, ¿desde cuántos grados se le puede llamar temblor? ¿De cuántos grados se le puede llamar terremoto? ¿O es lo mismo? Siempre me preguntan eso. O sea, el alumno piensa que cuando un sismo es suave, temblor, y cuando un sismo es muy fuerte, terremoto. Pero ¿será cierto eso? Y la respuesta es que no. No está establecido que de ciertos grados sea temblor o terremoto. Lo que pasa es que la gente común y silvestre piensa que si cuando se mueve la tierra y no hay daños, no hay desastres, temblor. Y cuando sí los hay, terremoto, y eso no es cierto. Según el Instituto Geofísico del Perú, se le puede usar como sinónimos. Ya, entonces no te preocupes en decir la palabra temblor o terremoto, porque las dos maneras está correcta. Así que por eso no tengas ningún problema. Miremos a la imagen ahora. Vamos a poder notar que encontramos un epicentro y un hipocentro. Esa palabrita es rara. Por ejemplo, bien es cierto que los sismos se pueden formar, por ejemplo, por una colisión de placas. Recordemos que los volcanes se podían formar de dos formas también. Podía ser una separación en divergencia cuando había fallas o cuando hay convergencia. Cuando dos placas vienen con mucha intensidad pueden desgarrarse tan fuerte que el calor, la temperatura y la densidad en los bordes continentales generen una expulsión de magma. Los volcanes también se pueden formar por convergencia y divergencias y también por fallas, obviamente, así que tranquilo con eso. Los sismos también se producen por algo parecido. Aquí en el ejemplo encontramos una falla. ¿Qué significa? Que antes esta parte de la corteza estuvo más arriba, era una sola, pero al romperse se generó una falla, una ruptura, y eso generó un dislocamiento o un desplazamiento de la corteza. Entonces cada desplazamiento que se forme generará ondas que se van a propagar desde el interior de la Tierra, y eso es un sismo. Esto solo es un ejemplo, ojo. Las fallas son generadoras de sismos, pero por ejemplo, ¿quién más puede generar sismos? Ejemplo, lo puede generar la convergencia de placas, como el caso de Perú. O recuerda que nosotros nos encontramos en el cinturón de fuego del Pacífico, la zona donde ocurre al menos 80-90% de sismos alrededor del mundo en todo el cinturón del Pacífico, la famosa circunpacífica, que se denomina así. Ahora, entonces te decía, también se puede formar por convergencias, por actividades volcánicas. Un volcán, cuando quiere erupcionar, la tierra vibra, se mueve, y eso que genera ondas sísmicas también. Entonces vamos a la definición. Los seísmos o sismos consiste en la vibración de la Tierra producida por la liberación de energía de manera espontánea, radical, causado por movimientos de la litosfera, como el caso de una falla. Cuando nace el sismo, a ese lugar se llama foco, o también llamado hipocentro. Pero el lugar perpendicular al foco, en el suelo obviamente, se denomina epicentro o también epifoco. Lo que se produzca acá abajo, chicos, a eso se llaman ondas profundas. Las ondas profundas vienen del interior de la Tierra y llegan a la superficie y se propagan desde acá.
Cuando están acá arriba se llaman ondas superficiales. Por ejemplo, imagínate acá, imagínate en este momento, chicos. Nos encontramos en ese momento al lado occidental del Perú. Imagínate que ocurra un terremotito de 8 graditos nada más. Cuando ocurre el sismo, la Tierra, tú vas a notar que la Tierra no tiembla de buenas a primeras, sino que por un inicio va a haber un sonido muy fuerte primero. Va a haber un sonido muy fuerte y después de ese sonido fuerte va recién a temblar la Tierra. Entonces, profe, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Las ondas profundas, las primeras ondas que llegaron son las ondas P. Las ondas P no son peligrosas. ¿Por qué? Solo traen el sonido. Lo que pasa es que llegan más rápidas que las ondas S. ¿Pero por qué llegan más rápidas? Pues porque esto acá son ondas de presión, son ondas de compresión, son ondas de comprensibles. Lo que pasa es que las ondas, cuando nacen del hipocentro, a las rocas la comprimen y en otras partes se expanden. La comprimen y se expandan. Y eso hace que pueda pasar por cualquier estado de la corteza, que puede ser estado líquido, como el magma, sólido, como las rocas, o gaseoso, porque dentro de la Tierra también hay gases. Entonces pasa por esos estados sin ningún problema. Son más rápidas porque recorren casi todos los estados. Y cuando llegan a la Tierra generan un sonido. Por eso son las más rápidas. Se llaman también longitudinales o ondas primarias. Pero una vez que llegó eso al epicentro, las siguientes ondas que llegan, esas ondas sí generan sismos. Y esas ondas que sí generan sismos se llaman ondas S. Transversales o secundarias. Estas ondas ya no comprimen a las rocas, sino que se mueven de arriba hacia abajo en forma de S, por eso el nombre. Y estas son más lentas, porque solamente apunta a eso, porque no está puesto, solamente avanzan por materiales sólidos. Entonces cuando ocurrió el sismo, primero se escuchó el sonido. Ondas P, porque son rápidas, porque son comprensibles a la roca. Las ondas que traen el movimiento, esas ondas se llaman ondas S. Son ondas secundarias, son lentas, transversales, porque solamente pasan por estados sólidos. Con eso no hay problema, ¿cierto? Llegó a la superficie, llegó al epicentro. Una vez que llega al epicentro, se expande por todo un radio. Por ejemplo, imaginemos, tenemos el folleto número 1, chicos, de teoría de geografía. Ya cuando estamos en los materiales, ya cuando pases esta cuarentena, si alguien desea los libros, le hacemos la entrega personal. Ahora, imagínate esta la superficie. A veces has notado que los sismos se mueven como que de lado a lado, y en otras ocasiones has notado que el sismo como que se mueve de esta manera. Profe, no entiendo. Es que a veces tú has notado que los sismos, como que las cosas se mueven de un lado hacia otro, tiemblan pero de un lado hacia otro. En cambio a veces hay como que los sismos como que estuvieran zapateando, como que las cosas estuvieran saltando, ¿sí? Eso tiene explicación. Por ejemplo, cuando la Tierra se mueve de manera horizontal, no te preocupes, ¿sí? Se dice que no va a haber gran desastre, porque las ondas de la Tierra se están moviendo de manera horizontal. No hay un gran movimiento del cimiento de las viviendas. Esas ondas se llaman ondas Loft. Ondas Loft son ondas que se mueven de manera horizontal, se mueven sobre un plano horizontal en forma de cizañas, en forma de puntas, en forma de golpes. O sea, tienes a la Tierra, se mueve de un lado a lado. Justamente la Tierra hace eso. Las ondas Loft se mueven en un plano horizontal de un lado hacia otro. En cambio, las ondas Rayleigh no, ahí sí ten cuidado. O sea, si se mueve costadito, no pasa nada. La cuestión es que cuando se mueva arriba hacia abajo, si se mueve hacia arriba hacia abajo, cuidado, son peligrosas. ¿Por qué? Porque mueven el cimiento de una casa, pues. Las ondas Rayleigh se mueven de esa manera. Entonces imagínate una casa que la tengas ahí bien bonita y se mueve la tierra así, al desacomodarse la arena, más en este desierto arenoso que es en Perú, y la casa termina yéndose hacia un lado, cuando cae se rompe en dos. O sea, eso pasa por las ondas Rayleigh. Las ondas Rayleigh ya no se mueven en forma de cizaña, ahora se mueven de manera elíptica. Ya no sobre un plano horizontal, ahora se mueven sobre un plano vertical. Eso vino en el examen de Misión San Marcos. Año 2015-16 preguntaba, el terremoto de Pisco, ¿qué tipo de ondas se formaron y sobre qué plano se movieron? Las ondas que se formaron fueron Rayleigh, se movieron de manera elíptica sobre un plano vertical. Pero los sismos, chicos, si ya sabemos que son vibraciones debajo de la Tierra debido a los movimientos de la litosfera, entonces lo vamos a medir con un aparato. Ese aparato se llama sismógrafo. El sismógrafo es un aparatito que genera el movimiento de la Tierra y lo va a medir a través de escalas. Tenemos la escala Richter, que es la más usada. Es una
escala que mide la energía de la Tierra soltada en un momento. A eso se denomina también magnitud local. Normalmente lo usamos para escalas de magnitud hasta 5.5, 6 grados. Pero la escala magnitud de momento es una escala más exacta todavía. Es una derivación en realidad de la escala Richter, pero hoy también se usa bastante. La escala de magnitud de momento también mide magnitud, por eso el nombre, al igual que el Richter, pero no solamente sirve para generar exactitudes a más de 6 grados, sino también se puede usar para escalas más pequeñas. Y ahí se toman otras consideraciones. Dice, se toma para medir la magnitud de momento, que también va de 1 a 10. Ojo, Richter no significa que solo mide hasta 5, sino, o hasta 6, sino significa que por ahí normalmente es la exactitud. En cambio, esta acá es exacta para cualquier escala de 1 a 10. Recuerda que son números normales, números arábigos se dice a eso. Pero profe, obvio, no, porque la escala Mercalli modificada no mide en números arábigos, sino lo mide en números romanos. 1 significa que ha ocurrido el sismo pero nadie lo sintió, o se movieron las hojas o los árboles. En cambio, la escala 12 en magnitud, que diga en Mercalli modificada, significa destrucción total del pueblo, la ciudad. En la escala de Mercalli mide la destrucción, la intensidad o los efectos, significa los daños. En cambio, la magnitud de momento y la magnitud local o Richter mide la energía liberada en un momento determinado. La escala de magnitud de momento es la geometría, se mide a través de la geometría de la falla, la profundidad del foco y el desplazamiento producido durante el sismo. Entonces, chicos, encontramos que el diastrofismo lo vimos en el extract 5, ahora en el extract 6 que estamos viendo los vulcanismos y lo que son los seísmos. Espero que hasta acá no haya ningún problema. Estamos en el extract número 6, te espero en el extract número 7, que es geodinámica exógena.